Brujería es el conjunto de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidos a ciertas personas llamadas brujas. Existe también la forma masculina. Brujos, aunque es menos frecuente, que están supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas que emplean con la finalidad de causar daño. La creencia en la brujería es común en numerosas culturas desde la más remota antigüedad, y las interpretaciones del fenómeno varían significativamente de una cultura a otra. En el Occidente cristiano, la brujería se ha relacionado frecuentemente con la creencia en el diablo, especialmente durante la Edad Moderna, en que se desató en Europa una obsesión por la brujería que desembocó en numerosos procesos y ejecuciones de brujas, lo que se denomina caza de brujas. Algunas teorías relacionan la brujería europea con antiguas religiones paganas de la fertilidad, aunque ninguna de ellas ha podido ser demostrada. Las brujas tienen una gran importancia en el folclore de muchas culturas, y forman parte de la cultura popular. Si bien este es el concepto más frecuente del término bruja, desde el siglo XX el término ha sido reivindicado por sectas ocultistas y religiones neopaganas, como la Wicca, para designar a todas aquellas personas que practican cierto tipo de magia, sea esta maléfica, magia negra, o benéfica, magia blanca, o bien a los adeptos de una determinada religión. Un uso más extenso del término se emplea para designar, en determinadas sociedades, a los magos o chamanes. Terminología: brujería, hechicería, magia. Aunque en español se utiliza en ocasiones la palabra brujo, en masculino, como sinónimo de mago, con independencia del tipo de magia que practique, el uso más frecuente del término, casi siempre en femenino, hace referencia a las personas que practican la magia negra. Incluso dentro de estas, Julio Caro Baroja propone diferenciar entre brujas y hechiceras. Las primeras habrían desarrollado su actividad en un ámbito predominantemente rural y habrían sido las principales víctimas de las cazas de brujas en los años 1450-1750. En cambio, las hechiceras, conocidas desde la antigüedad clásica, son personajes fundamentalmente urbanos. Un ejemplo característico en la literatura española es la protagonista de La Celestina de Fernando de Rojas. 4. A diferencia de los practicantes de la magia culta, que alcanzó gran desarrollo en el Renacimiento, tanto la bruja rural como la hechicera urbana pertenecían en general a clases sociales marginadas, lo que las hacía más vulnerables a las persecuciones. Se cree que las artes de brujas y hechiceras eran transmitidas oralmente de generación en generación, por lo que todos los testimonios acerca de sus prácticas proceden de autores ajenos y muy a menudo hostiles a ellas. La palabra española bruja es de etimología dudosa, posiblemente prerromana, del mismo origen que el portugués y gallego bruxa y el catalán bruixa. La primera aparición documentada de la palabra, en su forma bruxa, data de finales del siglo XIII. En 1396 se encuentra la palabra broxa, en aragonés, en las ordinaciones y paramientos de Barbastro. En el País Vasco y en Navarra se utilizó también el término sorguiña, en euskera sorgin, y en Galicia, la voz meiga. En latín, las brujas eran denominadas maleficae, singular maléfica, término que se utilizó para designarlas en Europa durante toda la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna. Términos aproximadamente equivalentes en otras lenguas, aunque con diferentes connotaciones, son el inglés witch, el alemán hexe y el francés sorciere. Historia. La Antigüedad Clásica. Circe ofreciendo un brebaje a Ulises, por J. W. Waterhouse. En las antiguas Grecia y Roma, estaba extendida la creencia en la magia. Existía, sin embargo,
una clara distinción entre distintos tipos de magia según su intención. La magia benéfica a menudo se realizaba públicamente, era considerada necesaria e incluso existían funcionarios estatales, como los augures romanos, encargados de esta actividad. En cambio, la magia realizada con fines maléficos era perseguida. Se atribuía generalmente la magia maléfica a hechiceras, en latín maleficae, de las que hay numerosas menciones en numerosos autores clásicos. Según los textos clásicos, se creía de estas hechiceras que tenían la capacidad de transformarse en animales, que podían volar de noche y que practicaban la magia tanto en provecho propio como por encargo de terceras personas. Se dedicaban preferentemente a la magia erótica, aunque también eran capaces de provocar daños, tales como enfermedades o tempestades. Se reunían de noche, y consideraban como sus protectoras e invocaban en sus conjuros a diosas como Hécate, Selene y Diana. Probablemente las brujas más conocidas de la literatura clásica son dos personajes mitológicos, Circe y Medea. Las habilidades mágicas de ambas residen sobre todo en su dominio de las pócimas o filtros mágicos, fármacon, en griego. Medea, que se presenta a sí misma como adoradora de Hécate, se convirtió en el arquetipo de la hechicería en las literaturas griega y romana. Hay menciones de brujas en las obras de Teócrito, Horacio, Ovidio, Apuleyo, Lucano y Petronio, entre muchos otros. Estos autores hacen especialmente referencia a brujas que realizan magia de tipo erótico. Relacionada con la creencia grecorromana en las brujas está la figura de la estirge, un animal nocturno que es mitad pájaro mitad ser humano que se alimenta de sangre, y que resulta también un precedente de la moderna figura del vampiro. Los escritores antiguos fueron a menudo escépticos acerca de las presuntas facultades de las brujas. La brujería en el Antiguo Testamento. Saúl y la bruja de Endor. En el Antiguo Testamento, concretamente en el Éxodo, se prohíbe la brujería, y se establece que debe ser castigada con la pena de muerte. A la hechicera no la dejarás que viva. Éxodo 22:18. Es de notar que, al igual que en la Grecia y Roma clásicas, la brujería aparece como una actividad mayoritariamente femenina. De otras citas bíblicas, Levítico 20:27, Deuteronomio 18 2.11-12, se desprende que la principal actividad de estas brujas bíblicas era la necromancia o invocación a los muertos. En el primer libro de Samuel, 1 Samuel 28 2.1-25 se relata la historia de la bruja de Endor, a la que Saúl, contraviniendo sus propias leyes, recurrió para invocar al espíritu de Samuel. Antes de una guerra con los filisteos. Brujería y cristianismo. Si bien la actitud del cristianismo con respecto de algunas prácticas mágicas, tales como la astrología o la alquimia, fue en ciertos momentos ambigua, la condena de la brujería fue explícita e inequívoca desde los comienzos de la religión cristiana. En la Alta Edad Media varias leyes condenaron la brujería, basadas tanto en el ejemplo del derecho romano como en la voluntad de erradicar todas aquellas prácticas relacionadas con el paganismo. Sin embargo, la actitud eclesiástica no parece haber sido demasiado beligerante. Durante la primera mitad de la Edad Media, como lo atestiguan documentos como el Canon Episcopi. Como caso particular hallamos el del rey Colomán de Hungría, 1095-1116, quien sancionó varios libros de ley bajo su reinado, y en uno de ellos se refirió directamente a las brujas, afirmando que éstas no existían, por lo cual no se debían llevar a cabo examinaciones para atraparlas. En el artículo 57 de su primer libro de ley aparece textualmente, de Strigisvero, quae non sunt, nulla quaestio fiat, sobre las brujas,
ya que éstas no existen, no se harán examinaciones indagando por ellas. De esta forma, Hungría, siendo un reino medieval cristiano y católico, contando además con gran poder e influencia, se convirtió en una de las excepciones donde la brujería no fue perseguida, sino solamente en ciertos casos la herejía dogmática. La situación cambió cuando la Iglesia comenzó a perseguir las herejías cátara y valdense. Ambas concedían una gran importancia al demonio. Para combatir estas herejías fue creada la Inquisición Pontificia en el siglo XIII. En el siglo siguiente comienzan a aparecer en los procesos por brujería las acusaciones de pacto con el diablo, el primer elemento determinante en el concepto moderno de brujería. La brujería en Europa durante la Edad Moderna. El concepto de brujería. Orígenes y desarrollo. Quema de brujas. A finales de la Edad Media empezó a configurarse una nueva imagen de la bruja, que tiene su principal origen en la asociación de la brujería con el culto al diablo, demoniolatría, y, por lo tanto, con la idolatría, adoración de dioses falsos, y la herejía. Desviación de la ortodoxia. Aunque el primer proceso por brujería en que están documentadas acusaciones de asociación con el diablo tuvo lugar en Kilkenny, Irlanda, en 1324-1325, solo hacia 1420-1430 puede considerarse consolidado el nuevo concepto de brujería. Existen variantes regionales, pero puede describirse una serie de características básicas, reiteradas tanto en las actas de los juicios como en la abundante literatura culta sobre el tema que se escribió en Europa durante los siglos XV, SB. Las principales características de la bruja, según los teóricos del tema en la época, eran las siguientes. 1. El vuelo en palos, animales, demonios o con ayuda de ungüentos. 2. Encuentros nocturnos con el diablo y otras brujas en el sabbat o aquelarre. 3. Pactos con el diablo. 4. Sexo con demonios, en forma de incubos y súcubos, y 5. La magia negra. Portada del Malleus Maleficarum en una edición de 1669. Esta idea de la brujería, predominante en la Edad Moderna y base de las cazas de brujas, era alarmante en la época, ya que se extendió la idea de que las brujas conspiraban para extender el poder del diablo. La caracterización negativa de las brujas comparte algunas características con el antisemitismo, expresiones como sinagoga Satanae, sinagoga de Satanás, o Sabbat, para designarlas reuniones nocturnas de las brujas, y tiene un fuerte carácter misógino. Aunque no todos los sospechosos de brujería eran mujeres, hubo un significativo porcentaje de hombres procesados y ejecutados por delitos de brujería. Se consideraba a la mujer más inclinada al pecado, más receptiva a la influencia del demonio, y, por tanto, más proclive a convertirse en bruja. La definición de la brujería como adoración al diablo se difundió por toda Europa mediante una serie de tratados de demonología y manuales para inquisidores que se publicaron desde finales del siglo XV hasta avanzado el siglo XVII. El primero en alcanzar gran repercusión fue el Malleus Maleficarum, martillo de las brujas, en latín, un tratado filosófico escolástico publicado en 1486 por dos inquisidores dominicos, Heinrich Kramer, Henricus Institoris, en latín, y Jacob Sprenger. El libro no solo afirmaba la realidad de la existencia de las brujas, conforme a la imagen antes mencionada, sino que afirmaba que no creer en brujas era un delito equivalente a la herejía. Aeresis maxima est opera maleficarum non credere, la mayor herejía es no creer en la obra de las brujas. Tanto el Malleus como otros muchos libros que se publicaron en la época constituyeron el fundamento de la caza de
brujas que se dio en toda Europa durante la Edad Moderna, especialmente en los siglos VI, y que causó la muerte, según los cálculos más fidedignos, de unas 60.000 personas. Pacto con el diablo. Se atribuía a los acusados de brujería un pacto con el diablo. Se creía que al concluir el pacto, el diablo marcaba el cuerpo de la bruja, y que una inspección detenida del mismo podía permitir su identificación como hechicera. Mediante el pacto, la bruja se comprometía a rendir culto al diablo a cambio de la adquisición de algunos poderes sobrenaturales, entre los que estaba la capacidad de causar maleficios de diferentes tipos, que podían afectar tanto a las personas como a elementos de la naturaleza. En numerosas ocasiones, junto a estos supuestos poderes se consideraba también a las brujas capaces de volar, en palos, animales, demonios o con ayuda de ungüentos, incluso el de transformarse en animales, preferentemente lobos. La supuesta capacidad de volar también se asienta sobre algunos informes remitidos por los inquisidores a Felipe I. Tras su misión en Galicia, tanto Felipe I como sus antecesores solicitaron a la Santa Inquisición investigaciones sobre la veracidad de las leyendas populares en lo que a la capacidad de volar se refiere. En los primeros informes se afirmaba no haber encontrado nada que pudiera confirmar las historias populares, pero las investigaciones posteriores cambiaron radicalmente y en los siguientes escritos los inquisidores afirmaron haber visto volar a las brujas y salir por las chimeneas con sus escobas. El aquelarre. Se creía que las brujas celebraban reuniones nocturnas en las que adoraban al demonio. Estas reuniones reciben diversos nombres en la época, aunque predominan dos, Sabbat y aquelarre. La primera de estas denominaciones es, casi con seguridad, una referencia antisemita, cuya razón de ser es la analogía entre los ritos y crímenes atribuidos a las brujas y los que según la acusación popular cometían los judíos. La palabra aquelarre, en cambio, procede del euskera aker, macho cabrío, y larre, campo, en referencia al lugar en que se practicaban dichas reuniones. El aquelarre. Ilustración del libro de Anton Praetorius. Según se creía, en los aquelarres se realizaban ritos que suponían una inversión sacrílega de los cristianos. Entre ellos estaban, por ejemplo, la recitación del credo al revés, la consagración de una hostia negra, que podía estar hecha de diferentes sustancias, o la bendición con hisopo negro. Además, casi todos los documentos de la época hacen referencia a opíparos banquetes. Con frecuencia también a la antropofagia, y a una gran promiscuidad sexual. Una acusación muy común era la del infanticidio, o los sacrificios humanos en general. La principal finalidad de los aquelarres era, sin embargo, siempre, según lo considerado cierto en la época, la adoración colectiva del diablo, quien se personaba en las reuniones en forma humana o animal, macho cabrío, gato negro, etc. El ritual que simbolizaba esta adoración consistía generalmente en besar el ano del diablo. Osculum infame. En estas reuniones, el diablo imponía también supuestamente su marca a las brujas, y les proporcionaba drogas mágicas para realizar sus hechizos. Se creía que los aquelarres se celebraban en lugares apartados, generalmente en zonas boscosas. Algunos de los más célebres escenarios de aquelarres fueron las cuevas de Zugarramurdi, Navarra, y las Guixas, cerca de Villanueva, en la provincia de Huesca, en España, el monte Brocken, mencionado en el Fausto de Goethe, en Alemania, Karnak en Francia, el Nogal de Benevento y el Paso de Tonale, en Italia. Se creía también que algunos aquelarres se celebraban en lugares muy lejanos de la residencia de las supuestas brujas, que debían por tanto hacer uso de sus poderes sobrenaturales para desplazarse volando. Por ejemplo, se acusó a algunas brujas del País Vasco francés de asistir a aquelarres en Terranova.
Algunas fechas se consideraban también especialmente propicias para la celebración de aquelarres, aunque varían según las regiones. Una de ellas era la noche del 30 de abril al 1 de mayo, conocida como la noche de Walpurgis. El vuelo. Linda Maestra, 1799, de Francisco de Goya. Se atribuía a las brujas la capacidad de desplazarse volando a los aquelarres. Esta creencia se remonta, al menos, a la antigüedad clásica, aunque a menudo fue vista con escepticismo. Por ejemplo, en el canon Episcopi se afirma la absoluta falsedad de esta idea. Los procedimientos empleados para volar varían según los diferentes testimonios. En el canon Episcopi, por ejemplo, se hace referencia a la creencia de que las brujas se desplazaban en animales voladores. Sin embargo, el medio de locomoción más frecuente, y que, como tal ha perdurado en la imagen actual de la bruja, es la escoba. El simbolismo de la escoba se ha interpretado de diversas formas. Para algunos autores se trata de un símbolo fálico cita requerida, lo que se relacionaría con la supuesta promiscuidad sexual de las brujas. Otras teorías mencionan que la escoba pudo haber sido utilizada para administrarse determinadas drogas. En cualquier caso, llama la atención al tratarse de un objeto relacionado casi exclusivamente con la mujer. Con respecto a los vuelos de las brujas, las opiniones de los teólogos de la época estuvieron muy divididas. Para algunos, tenían lugar físicamente, en tanto que otros consideraban que se trataba de ensueños inducidos por el diablo. Modernamente se han relacionado con el consumo de ciertas drogas conocidas en la Europa rural, tales como el beleño, la belladona y el estramonio. La metamorfosis. La cultura popular del norte de Europa atribuye a las brujas la transformación preferente en un gato negro. En la cultura guatemalteca se dice que algunas brujas realizan un ritual en el cual con unos pocos movimientos del cuerpo vomitan el alma, logrando así el poder de convertirse en cualquier tipo de animal. Prácticas mágicas. Se acusaba a las brujas de la realización de hechizos mediante la magia negra, esto es, con fines maléficos. Mediante estos hechizos, lograban supuestamente hacer morir o enfermar a otras personas o al ganado, o desencadenar fenómenos meteorológicos que arruinaban las cosechas. Interpretaciones de la brujería. Teoría del origen pagano. Una de las interpretaciones que más arraigo han conseguido en medios neopaganos, es la que hace a las brujas representantes de antiguos cultos paganos, anteriores al cristianismo, que sus perseguidores habrían identificado errónea o malintencionadamente, con la adoración al diablo. La principal defensora de esta teoría fue la inglesa Margaret Murray, que la expuso en 3 libros: The Witch in Western Europe, 1921, God of the Witches, 1933. Y The Divine King in England, 1954. Según Murray, la brujería deriva de una antigua religión neolítica, en la que se practicaban sacrificios humanos. En gran medida, las teorías de Murray están influenciadas por la obra clásica de James George Frazer, La rama dorada. Según esta teoría, las noches de brujas o Sabbat corresponderían a las épocas del año en que, en el Neolítico, se realizaban ritos de fertilidad para lograr que la naturaleza no muriera en el invierno y concediera buenas cosechas. En el verano, el 31 de julio y el 1 de febrero. De este modo, la brujería permanecía subterráneamente ligada a las religiones panteístas, concretamente de influencias germánicas y celtas. Estas reuniones serían el residuo de los ritos femeninos griegos y romanos al dios Baco y otros ritos de origen tracio. Y las denominadas brujas serían las herederas de las sacerdotisas vacantes tras la entrada del cristianismo. El macho cabrío parece corresponder más al
dios de la fertilidad Pan y los sátiros. El punto de vista de Murray sobre la brujería resultó muy atractivo por el destacado papel que concedía a la mujer y a su sexualidad, y por lo que implicaba de resistencia contra la opresión de la Iglesia. Durante los años 30, surgió en el Reino Unido un movimiento de recuperación de la brujería, en gran medida basado en las teorías de Murray. Tuvo también una gran influencia en Gerald Gardner, autor del que puede considerarse el texto fundacional de la Wicca. Witchcraft Today, 1954, cuyo prólogo fue escrito por Murray. Las tesis de Murray, que gozaron de amplio crédito hasta la década de 1960, son hoy muy cuestionadas, ya que se basan en fuentes poco dignas de crédito, las confesiones de las propias brujas, a menudo realizadas bajo tortura. La caza de brujas. Entre los siglos XV y XV se dio una persecución particularmente intensa de la brujería, conocida como caza de brujas. Esta persecución afectó a la práctica totalidad del territorio europeo, si bien fue particularmente intensa en Centroeuropa, en los estados semi-independientes bajo la autoridad nominal del Sacro Imperio Romano Germánico, y en la Confederación Helvética. Los estudiosos actuales del tema dan una cifra aproximada de 110.000 procesos y 60.000 ejecuciones, a pesar de que cálculos anteriores arrojaban cifras mucho más elevadas. La caza de brujas tiene su origen en la Inquisición, tribunal creado por el papado para perseguir la herejía, pero que a partir del siglo XIV comenzó a prestar atención al fenómeno de la brujería. La principal acusación contra las brujas era la de demonolatría, o adoración del diablo, concretada ya en una obra clásica sobre el tema, el Malleus Maleficarum, martillo de brujas. Entre los siglos XVI y XVII aparecieron numerosas obras de eclesiásticos y juristas acerca de este tema. Contra lo que suele creerse, la mayor parte de los procesos por brujería los llevaron a cabo tribunales civiles, y la Inquisición solo tuvo un papel preponderante en los primeros años de la caza de brujas. Los procesos tuvieron lugar por igual en países católicos y protestantes. En los territorios de religión ortodoxa, en cambio, las cazas fueron de intensidad mucho menor. Durante estos procesos, se aplicó con frecuencia la tortura para obtener confesiones, por lo cual los investigadores actuales suelen manifestar cierto escepticismo acerca de lo manifestado en los juicios por brujería. Algunos procesos se han hecho especialmente célebres, como el de las brujas de Salem, en los Estados Unidos, tema de una célebre obra del dramaturgo Arthur Miller publicada en 1953, que popularizó la expresión caza de brujas en relación con la Comisión de Actividades Antiamericanas del senador Joseph McCarthy, la época conocida como macartismo. Desde entonces, la expresión caza de brujas se aplica metafóricamente a cualquier persecución de tipo ideológico. En España, la Inquisición dejó de perseguirlas a raíz del proceso contra las brujas de Zugarramurdi, segunda mitad del siglo XVII, en el que los inquisidores se encontraron ante la posibilidad de tener que quemar a varios miles de mujeres si resultaban condenadas. Resolvieron la cuestión declarando que no tenían pacto con el diablo y desde entonces no se quemó a ninguna otra. En el siglo XVI Anton Praetorius, 1560-1613, un pastor y teólogo calvinista alemán, luchó contra la persecución de brujas y la tortura en su obra Grundlicher Bericht, un informe completo acerca de la brujería y las brujas. La brujería en otras culturas. Entre las diversas manifestaciones del chamanismo en el norte del continente americano, está el nahualismo, o nahualismo, mexicano, según el cual el brujo o bruja puede transformarse en su animal protector, que puede ser tanto volador como terrestre, doméstico como salvaje. En América del Sur, según la tradición de Chile y algunas zonas de Argentina, la transformación de las brujas era principalmente en aves, aunque también se mencionan otros
Animales, destaca un tipo de bruja o brujo al que, al igual que los calcu en la tradición mapuche, se suponía la capacidad de convertirse en un mítico pájaro conocido como chonchón. En Perú los chamanes suelen convertirse en animales de granja, como por ejemplo transformarse en cerdo o cabra. Referente a la forma de vuelo que se les atribuía en el resto del mundo, en México creían en el nahualismo, acto por medio del cual las brujas practicantes de antiguos ritos prehispánicos podían convertirse o metamorfosearse en aves nocturnas como lechuzas o búhos. En el caso de Chile destacaba la creencia de que el brujo chilote contaba con un macuñ del mapudungun macuñ, manto o chaleco, hecho con la piel del pecho de un cadáver humano. Igualmente en este país y en Argentina se les atribuía la capacidad del vuelo transformados en aves de mal agüero. Mala suerte, ejemplo de ello es la leyenda de la voladora. Las brujas en el folclore europeo. Su reflejo en la literatura infantil. Ilustración de Delan Casire Witches de William Harrison. Ainsworth. La bruja tiene un papel esencial en los cuentos infantiles. Como los recopilados por los hermanos Grimm, en donde es el personaje malvado arquetípico. Las brujas de cuento más famosas son la madrastra de Blancanieves, que intenta asesinar a esta con una manzana envenenada. La bruja de la Sirenita, el relato de Hans Christian Andersen, que realiza un pacto por el cual le dota de unas piernas a cambio de su voz. La bruja malvada de la Bella Durmiente, capaz de convertirse en dragón. La bruja de la casita de chocolate de Hansel y Gretel. La baba yaga del folclore ruso, reflejada en el relato homónimo de Alexander Nikolaevich Afanasiev. Una vieja bruja que habita en una casa mágica que es capaz de caminar sobre patas de ave. En la reciente literatura norteamericana también se recoge el mito de la bruja, pero ya no tienen por qué ser malvadas. Así, en El Mago de Oz aparecen dos brujas malvadas y dos bondadosas. La belleza y la fealdad. Tradicionalmente se asocia la imagen de la bruja a una mujer anciana, fea y especialmente desagradable. Sin embargo, se creía que entre sus poderes estaba el de poder modificar su aspecto a voluntad, mostrándose como una joven hermosa y deseable. La bruja utilizaría esta apariencia para seducir a los hombres y llevarlos a la perdición. Brujería en la cultura popular. En la mayoría de las series de televisión que tratan el tema de la brujería, las brujas son presentadas como hermosas, buenas y heroínas. Una de las primeras series televisivas en tocar el tema fue Hechizada, con Elizabeth Montgomery. Seguida de series como La peor bruja, Sabrina, La bruja adolescente, Buffy la cazavampiros, Charmed y La británica. Ex. La buena imagen de las brujas también apareció en los cómics, una de las más conocidas es Wendy, la brujita buena, quien apareció en los cómics de Gasparín. Las brujas buenas también aparecieron en muchos trabajos literarios, siendo particularmente determinante Harry Potter y toda su serie, si bien no es ni la primera ni la última obra literaria que toca el tema de la brujería. H.P. Lovecraft escribió muchos cuentos sobre brujería, generalmente en el estilo clásico grotesco de bruja malvada y fea. También es malvada la bruja blanca en la serie literaria cristiana Las Crónicas de Narnia. No obstante, las brujas son buenas y heroínas valientes que luchan contra un gobierno opresor en la serie de libros La materia oscura, que comienza con la brújula dorada. Tanto la serie de Harry Potter, como la Brújula Dorada y las Crónicas de Narnia han sido llevadas al cine. La literatura juvenil actual se suele desmarcar de esta visión, más basada en la Celestina, para recrear otro bruja más agradable a la vista, pero igual de peligrosa. Varios dibujantes han representado a las brujas como mujeres jóvenes y dotadas de un enorme atractivo innato. Buenos ejemplos son las numerosas damas que tratan de hechizar, utilizar o
contratar a Conan el Bárbaro o la deslumbrante y turgente reina bruja de Anubis, que trató de seducir y hechizar al Capitán Trueno y al final, siguiendo la línea de no mostrar a la bruja como un ser malvado, dio su vida por la de la reina Sigrid, para verlos juntos antes de morir. Películas sobre brujas hay muchas, tanto como villanas en Brujas y Hocus Pocus, glamorosas como en Las Brujas de Eastwick, o en calidad de heroínas en las versiones fílmicas de Harry Potter y la Brújula Dorada. También se tocó el tema desde el punto de vista del teen drama en Jóvenes Brujas, aunque la película hace una visión negativa de la brujería. Curiosamente la actriz Fairuza Balk, protagonista de la película, se convirtió a la Wicca en la vida real tras filmar Jóvenes Brujas. También se cita a las brujas en varias series anime, dibujo animado japonés, como héroes o villanos, dando como ejemplo la serie de anime Soul Eater 24, donde los protagonistas de la serie tienen como tarea la misión de eliminar demonios y brujas, confiscando sus almas para el dios de la muerte o Shinigami, y así evitar el caos que éstas causan al mundo y convertir a sus armas en Deathskite, guadaña mortal, un tipo de arma exclusiva para el Shinigami. Pero en el mismo anime Soul Eater muestran a una bruja conocida como Blair, que después de enfrentarse a los protagonistas Soul Eater Evanshimaka Albarn es derrotada y se vuelve parcialmente buena, transformándose en su mascota, ya que ésta se transformaba en gato. Otra de las historias relacionadas con las brujas en el ámbito del anime y el manga es Umineko no Nakukoro Oni. Originalmente una sound novel, cuenta la historia de Butler Uchiromiya, miembro de la acaudalada familia Uchiromiya, que cada año realizan una reunión familiar en su isla privada Rokkenhima. Cuando una serie de macabros asesinatos comienzan a ocurrir en la isla, todos culpan a la maldición de Beatrice la bruja dorada, que, según cuenta la leyenda, había otorgado el capital inicial al patriarca de la familia, sobre el cual éste amasó su fortuna. En un par de días todos en la familia, incluyendo a Butler, son asesinados. En una especie de purgatorio. Butler conoce a la bruja dorada Beatrice en persona, la que lo reta a un juego. En este juego de ingenio, Butler debe probar la inexistencia de la magia y de las brujas usando su razonamiento lógico para probar que los asesinatos no fueron cometidos por una bruja usando magia, sino por un humano común y corriente. De no lograr desacreditar la existencia de la magia, los asesinatos en la isla se perpetuarán por toda la eternidad. Una tercera serie de anime es la de El cazador de la bruja Cazado. La historia se desarrolla de México a Perú y narra cómo nadie, una cazarrecompensas, encuentra a Ellis, una chica sospechosa del asesinato de un prestigioso físico, de lo cual parece no acordarse. Nadie acepta acompañar a Ellis en su viaje al sur, junto a una misteriosa piedra que guiará su camino, y así encontrar la ciudad eterna o Guiña y Marca. De cerca las sigue L.A., un joven chico que espía a Ellis porque la ama. A lo largo de la historia Ellis descubrirá los secretos de su pasado junto a Nadie, que también guarda los suyos propios. Mientras, el proyecto Leviatán continúa en pie, presidido por Douglas Rosenberg, el cual quiere acabar con las brujas. Cerca de él trabaja